Hola a todos. Hoy tengo una receta diferente y aunque parezca hecha en horno, no lo está. También pareciera que es una tarta complicada y con muchos ingredientes, pero no es así. Con tan solo 4 ingredientes, sin harinas, sin huevos, sin lácteos y muy baja en azúcar. No olvides dejar tu like y suscribirte para más recetas saludables y sin horno. Así que no te vayas porque comenzamos. Por fin usaremos avena, ya tenía mucho que no les hacía recetas con ella y me la han pedido bastante. Es una taza 3/4 que son igual a 202 gramos. Si quieren sustituir por harina de almendras, en el primer comentario les dejo el enlace a una tarta que es igual pero con esa harina. Pero si aún así se quedan a ver el video me ayudarán bastante y yo se los agradezco de todo corazón. Vamos a moler esta avena en la licuadora o en un procesador. Después de moler, obtendremos un polvo burdo, no será tan fino como una harina y no lo vamos a cernir ni a tamizar, así lo vamos a dejar. Miren, parece arenita fina. Hay que preparar el molde, yo usaré uno desmontable pero no es requisito. Pueden usar un molde más ancho y bajito, pero como no usaré horno, este es el único que cabe en mi olla. Esta tarta no se pega mucho, pero para no arriesgarme pondré papel para horno y lo pego con un poco de aceite. Pueden usar el molde que tengan a la mano, no necesita ser desmontable, pero hay que engrasarlo muy bien, tanto de fondo como de paredes. Ya listo, lo reservamos. Vamos a usar 3 manzanas de tamaño mediano, vean la proporción contra mi mano. Si sobran o faltan un poquito no sucede nada. Pueden ser del tipo que sea y hay que lavarlas y pelarlas. Yo las corté en cubos no tan pequeños. Pelarlas es opcional y pueden poner unas gotas de limón para que no se les oxiden tan rápido. Una manzana la usaré para hacer puré y las otras 2 las reservo. Estas así en cubitos serán para el relleno. Ahora sí, a moler esto en la licuadora o en un procesador. Así en crudo. Listo, si lo ven de este color no es que esté cocido, ojo, lo hice crudo, pero las manzanas al contacto con el aire tienden a oxidarse y el óxido es color café, por eso tomó ese color. Ahora lo vamos a reservar. Bien, aquí tenemos las otras 2 manzanas y las vamos a rebozar con 1,5 cucharadas de azúcar, puede ser de cualquier tipo. Pueden cambiarla por edulcorante natural. Como esta receta es versión económica, yo no agregaré nada más, pero pueden poner canela, nuez moscada o hasta fécula de cualquier tipo para que espese, pero así como lo haré queda estupenda. Mezclamos un poco y agregamos de la misma harina que molimos solamente 1 cucharada. Y ahora sí mezclamos perfectamente, evitando despedazar las manzanas, y vamos a reservar. Ahora preparamos la masa. A la avena molida le agregué 1 cucharada de azúcar. Yo uso mascabado, pero puede ser de cualquier tipo, y también el puré de manzana que hicimos. Y 5 cucharadas de aceite de coco. Si ustedes quieren, pueden usar mantequilla derretida. Integramos con paciencia, tratando de mezclar muy bien hasta obtener una masa homogénea. Y cuando esté lista vamos a amasar con las manos, pero solamente un poco. Si ven que su masa queda muy seca, agreguen 1 cucharada de agua, porque esta masa debe de estar hidratada, pero con aceite. Ahora vamos a cortar un pequeño trozo, un poco menos de 1/3 del total, y lo boleamos y lo metemos en un plástico para llevarlo al congelador, mientras que preparamos todo lo demás. Y con el resto haremos 2 tortillas, una gruesa para el fondo que vamos a extender hasta subir un poco el borde y con la otra haremos tiras no tan gruesas que suban por el molde como unos 3 centímetros. Algo así, hay que unirlas muy bien y deben de quedar como una cazuelita. Ahora vertemos toda la mezcla de manzana, la acomodamos solamente un poco sin presionar y sacamos del congelador el trocito de masa que habíamos metido
Este lo vamos a rallar con un rallador que sea de orificios grandes. Yo tengo este viejito y me sirve perfecto. Y hay que acomodar bien todas estas migas, pero sin presionar, no debemos aplastar tanto, solo ligeramente. Ahora sí, vamos a cocinar con el método de la olla. Pueden usar olla Presto o cualquier otra olla bastante gruesa que tengan. Yo usaré la olla de presión, ya está precalentada. En el fondo le pongo sal gruesa, si no tienen sal no importa. Ojo, no lleva agua, la sal tampoco es requisito. Si observan es sal de esa que viene en trozos grandes y es reutilizada. Guarda el calor, pero no es indispensable ponerla. Hay que poner una rejilla o tapas metálicas de frasco solo para darle una ligera separación al molde del fondo de la olla, para que no se nos vaya a quemar la tarta. Acomodamos con cuidado el molde porque las orillas de la olla están calientes. Tapamos y les recomiendo que si pueden quitar el empaque plástico que tiene la tapa lo hagan, así no se estropea. En esta ocasión sí usaremos la válvula o testigo. Ahora vamos a cocinar según las instrucciones que les dejo aquí enseguida escritas. Vienen también datos de horneado. Pongan pausa para poder leerlas. Después del tiempo de cocción comienza a oler delicioso. Miren esto, y huele bien rico. Imaginen si le hubiéramos puesto canela o vainilla. Voy a acercar la toma para que la vean. Está aguadita y es normal. Esto tomará consistencia cuando se enfríe, así que la dejaremos aquí para que tibie. Vean qué color tan dorado y el olor es estupendo. Ya que está tibio, vamos a desmoldar para ver cómo quedó. Hay que hacerlo con cariño y cuidado para que no se rompa. ¡Tarán! Miren esta lindura. Ya tomó más firmeza. Incluso las migas están duritas, por eso no hay que cocinar de más porque se pueden resecar, solo hasta que dore y listo. Ahora dejaremos enfriar bien para poder cortar. Como es normal en este tipo de tartas, siempre se desmoronan. La base de abajo que dejamos gruesa es la que soporta la tarta. Solo hay que cortar con mucho cuidado y listo. Bueno, pues miren esto. Y no tiene harinas, ni féculas, ni lácteos, ni huevo, y con muy poca azúcar, y más saludable que las comunes. Vean qué ricura. Además de que tiene muy pocos ingredientes. Llegó la hora de la sacrificación. Yo ya no espero ni un momentito. Hasta trago saliva, se los juro. Con su permiso, voy a probar. Esto está súper rico. Está jugoso por dentro y las migas son bien crocantes. Sigan viendo el video porque más adelante les dejo la lista de ingredientes. Por lo pronto seguiré comiéndome esta delicia. Espero la receta les haya gustado mucho y me ayuden compartiendo el video por Facebook o Instagram. Si no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan, es totalmente gratis. Pero activen la campanita en la opción que dice todas, para que les puedan llegar mis recetas. Gracias por estar conmigo, por verme, por dejarme su like y sus comentarios de apoyo. Les mando un besote, Dios los bendice y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.